Buenos días. Soy la doctora Pamela Ortiz Castro, oncóloga médica. En el día de hoy, el módulo 2, veremos los enfoques multidisciplinarios y los casos clínicos en el diagnóstico del tratamiento del cáncer de mama. Abordaremos tres puntos importantes. Abordaje multidisciplinario. Dos, casos clínicos de cáncer de mama y puntos controversiales en la práctica médica. Tres, así como el estatus clínico de las investigaciones y ensayos de cáncer de mama. Esperemos que este diálogo entre especialistas y colegas pueda aportar algo de relevancia a su actualización. Bienvenidos. Hola, buen día a todos. Soy la doctora Marisela García Garcés. Soy oncóloga médica y estoy encargada de la unidad de tumores mamarios del Centro Oncológico Estatal ICEMIM en Toluca. Es para mí un placer poder estar en este evento tan importante, donde es un encuentro de especialistas que vamos a abordar diferentes tópicos acerca del cáncer de mama y del cáncer de ovario en su segunda edición. Agradezco mucho al Comité Científico y al Comité Ejecutivo por la invitación a compartir con ustedes este tema titulado Abordaje multidisciplinario en cáncer de mama. La agenda para los siguientes minutos será primero ver cómo nos encontramos en el planteamiento del problema y para eso les voy a platicar de algunos datos epidemiológicos clave. ¿Qué elementos incluye un equipo multidisciplinario? ¿Cuáles son los beneficios clínicos de trabajar bajo un modelo multidisciplinario? ¿Qué factores se asocian al éxito de los casos en este modelo? Y por supuesto, ¿cuál es el impacto en el desenlace de las pacientes? Y bueno, pues ya habrán escuchado a lo largo de las pláticas que el cáncer más común entre todas las mujeres del mundo, pues es el cáncer de mama. Es la principal causa de muerte por cáncer, pero fíjense este dato que me parece muy relevante y es que la mayor proporción de fallecimientos por esta causa ocurre en países menos desarrollados. Y esto tiene que ver, evidentemente, por los accesos a los diferentes tratamientos. Les voy a hablar acerca de unos datos de nuestro país. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de realizar un análisis de más de 10,000 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en tres instituciones importantes de México, como son el FUCAM, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Oncológico Estatal ICEMIM. Los datos que ahí analizamos revelan que la edad al diagnóstico de nuestras pacientes es de 52 años y esto es destacable porque, si recordamos, la mediana de edad al diagnóstico de manera global o a nivel internacional, pues es 10 años mayor. Nuestras pacientes en general tienen un índice de masa corporal de 27. También este otro dato es muy, muy importante porque el diagnóstico se realiza únicamente en el 8% de los casos por pesquisa. Y la mayoría de nuestras pacientes, hasta en un 60%, son postmenopáusicas, pero fíjense, 40% son premenopáusicas, lo cual nos habla de pues este dato que concuerda con una edad más joven al diagnóstico. Y bueno, pues también vemos que en este problema de salud pública, pues nos encontramos con que la mayor parte de nuestras pacientes están diagnosticándose en una etapa localmente avanzada, en un 48%, una etapa temprana en un 38% y metastásicas en un 10%. Como era de esperarse en cuanto al subtipo, pues la mayoría de nuestras pacientes son hormonosensibles o expresan receptores hormonales.
HER2 positivo son un 12% y triple negativo un 16%. También hay un dato en cuanto a mujeres jóvenes en México, que esto fue analizado por el grupo de la doctora Cintia Villarreal, y esto tiene que ver con que el 11% de mujeres mexicanas con cáncer de mama tienen 40 años o menos. Casi más de 2,000 pacientes son mujeres jóvenes diagnosticadas de manera anual en nuestro país. Entonces, este planteamiento del problema en cuanto a que es el tumor más frecuente, tenemos o nos enfrentamos con que diagnosticamos a nuestras pacientes en edades más jóvenes, y esto tiene muchas implicaciones. Y de ahí la importancia de que cada caso lo podamos abordar de una manera multidisciplinaria. Y esto tiene impactos porque el manejo de la enfermedad oncológica, pues evidentemente requiere decisiones complejas, por lo cual necesitamos asegurar que los cuidados oncológicos se realicen de forma oportuna y adecuada. Esto implica que tengamos la participación de profesionales de la salud de diferentes áreas, sí, de las áreas oncológicas como pilares, pero también vamos a ver más adelante que hay otras áreas, no necesariamente de la rama de la oncología, que tienen que participar en estos casos de pacientes específicos, y que las decisiones se tienen que tomar de forma sistemática para que tengan un impacto en los desenlaces de las pacientes. Esto del abordaje multidisciplinario cada vez lo tenemos más en cuenta, cada vez más lo hacemos en los diferentes hospitales. Sin embargo, hay que decir que en nuestro país nos ha costado trabajo llegar a tener estos programas. Esto ha sido, pues, digamos, que más difundido en Europa, en Estados Unidos, incluso en Australia. Ahorita les voy a mostrar algunos datos científicos que se han realizado en esos países. Y sobre todo porque esto implica recursos humanos y económicos que no necesariamente en Latinoamérica tenemos toda esta disponibilidad, pero afortunadamente cada vez somos más conscientes de la importancia de este abordaje y estamos haciendo un esfuerzo importante por tener este abordaje multidisciplinario en nuestros diferentes centros. Para poder verlo más palpable, cuál es el impacto de esta modalidad o de este modelo multidisciplinario, les voy a presentar un caso clínico tratado en nuestro hospital, y vean que les voy a poner un caso de un cáncer de mama en una mujer embarazada, porque este caso tiene muchas complejidades y es justo estos eh, tipos de casos clínicos los que se tienen que priorizar en estos equipos multidisciplinarios. Bueno, pues se trata de una mujer de 21 años de edad, ama de casa, sin antecedentes oncológicos familiares. Ella niega tabaquismo y alcoholismo, y bueno, pues es sana, pues es una mujer muy joven. Su menarca fue a los 12 años, tiene 2 gestas, un parto, y actualmente cursa, o bueno, en ese momento del diagnóstico cursaba con un embarazo de 22 semanas de gestación. En abril del 2021, ella se autodetecta un nódulo en la mama derecha, pues va con gineco y bueno, pues en realidad no hicieron un abordaje mayor, y hacia septiembre del 2021, cuando esta tumoración eh, tuvo un crecimiento abrupto, fue cuando se le inició el abordaje diagnóstico a través de un ultrasonido y posteriormente una biopsia. Quiero destacar que desde que ella se lo detectó hasta que hacemos el diagnóstico, pues han pasado 7 meses. Entonces, la sospecha siempre tiene que estar independientemente del entorno de la mujer e incluso de la edad.
Entonces, bueno, pues en septiembre del 2021 se le realizó una biopsia donde se confirma un carcinoma canalicular infiltrante sin patrón específico, SBRD9 poco diferenciado, con invasión linfovascular evidente, con una inmunohistoquímica que vean, pues da para un triple negativo con un KI67 del 40%. Los estudios de extensión fueron negativos, por lo tanto, en nuestro centro emitimos un diagnóstico de un cáncer de mama derecha, etapa clínica 3C, triple negativo. Evidentemente una etapa localmente avanzada, como ya les había yo platicado en este análisis que se hicieron en 3 instituciones de nuestro país. Vemos el ultrasonido de esta paciente de 21 años. Hacia, hacia la parte superior derecha de su pantalla vemos el tumor y la axila que también tiene 2 centímetros y que por supuesto es de sospecha para actividad tumoral, así como en la imagen inferior vemos la adenopatía supraclavicular derecha. Entonces, en ese momento, pues tenemos que poner sobre la mesa varias consideraciones sobre esta paciente, porque, pues, un dato importante es que se encuentra eh, con un cáncer de mama avanzado, triple negativo a sus 21 años, pero el otro dato fundamental es que está asociado al embarazo. Y por lo tanto, debemos de tener consideraciones con respecto a las características de la paciente, que de la paciente debemos de considerar sus antecedentes, si tiene o no enfermedades asociadas, cuál es el estado funcional, obviamente su edad, si toma algún tipo de medicamento. Incluso, que esto está muy en discusión, cada vez debemos incluir las preferencias de la paciente. En cuanto a propiamente la enfermedad o el diagnóstico oncológico, pues hay muchas cosas a considerar. Incluso en las siguientes diapositivas lo vamos a desglosar porque cuando nos sentamos en un equipo multidisciplinario, eso es lo que tomamos en consideración al momento de la discusión. Y en general, pues en esta paciente, el embarazo es otra condicionante que debemos de tomar en cuenta en la discusión de este caso. Evidentemente, cuál es el trimestre en el que se encuentra, plantear la viabilidad del embarazo hasta su término y cuáles son los cuidados específicos por parte del equipo de ginecología y obstetricia en el caso de esta mujer con diagnóstico de cáncer. Ya les decía que dentro de la discusión que se genera en el equipo multidisciplinario, siempre debemos considerar las características de la enfermedad y tener en cuenta, pues, que en cáncer de mama tenemos diferentes histologías y cada una de ellas se asocia al pronóstico de la paciente. Por ejemplo, las histologías que tienen un comportamiento más agresivo y que pueden ser las más frecuentes son las ductales en general, si la comparamos con un mucinoso, por ejemplo, que tiene un menor grado de agresividad. No se diga los tumores inflamatorios que ya ven ustedes que en el 99% de los casos tienen una presentación en una etapa avanzada, en etapa 3 o en etapa 4, porque su biología es meramente agresiva, se presentan en un 40% de los casos con receptores hormonales negativos y vean que en el 90% se van a presentar con un tamaño mayor a 5 centímetros. Entonces, siempre todos estos datos nosotros los sacamos a colación en el momento de hacer un análisis de cada paciente al momento de la discusión en un equipo multidisciplinario. Ya les decía yo que tanto las histologías mucinosas, tubulares o papilares, pues se asocian a mejor pronóstico porque tienen una biología menos agresiva. Otro dato importante es el grado tumoral. El grado tumoral, el grado 3, como ven en estas gráficas,
se asocia con menor supervivencia global y menor supervivencia, con menor supervivencia libre de metástasis a distancia. ¿Qué quiere decir? Que un grado 3, como en el caso de nuestra paciente, pues tiene peores desenlaces y es un factor pronóstico y este siempre lo tenemos que considerar a la hora de la toma de decisiones en nuestro equipo multidisciplinario. Otro dato importante, pues es si las pacientes no tienen ganglios afectados, entonces el factor pronóstico independiente más importante va a ser el tamaño del tumor. Y esto porque en diferentes estudios se ha demostrado que a mayor tamaño tumoral, menor supervivencia global a 5 años, como lo vemos en estas gráficas, incluso eh, el tamaño de mayor de 5 centímetros tiene una posibilidad de supervivencia global a 5 años del 63%, mientras que menos de 2 centímetros se asocia a una supervivencia global a 5 años del 95%. Entonces, este lo podemos considerar como el factor pronóstico independiente más importante en aquellas pacientes que tienen ganglios negativos. En el caso del estado ganglionar, es decir, si hay afectación de los ganglios por el cáncer, este es el que se considera el factor pronóstico independiente más importante y es que aquellos pacientes que tienen ganglios positivos, aquí lo vemos en la gráfica, pues tienen peor pronóstico. Vemos como en la curva en la que nos muestran el cuadrado, pues tiene una supervivencia global acumulada a 5 años cerca del 90%, mientras que estaba decayendo dependiendo del número de ganglios. De hecho, de aquí viene la determinación de las Ns, N0, N1, de 1 a 3 ganglios, y conforme vaya aumentando el número de ganglios afectados, pues evidentemente tiene un peor pronóstico. Y todo esto lo ponemos sobre la mesa cuando discutimos un caso de cáncer de mama. La edad, que es una cosa muy llamativa en el caso de nuestra paciente que les he presentado. Y también aquí lo correlacionan con el subtipo o el fenotipo. Aquellas pacientes con un cáncer de mama triple negativo, pues vemos que a todas en general, independientemente de la edad, tienen un pronóstico deleterio. Pero si nos vamos a aquellas pacientes con un fenotipo luminal A, la edad tiene un impacto. La edad menor de 40 años, que es la línea roja, siempre va por debajo de las otras líneas que corresponden a pacientes mayores de 40 años en los diferentes fenotipos, luminal A, luminal B o con sobreexpresión de HER2. Hoy día también tenemos en cuenta dentro de estos factores pronósticos, pues la expresión genómica, que si recordamos, pues toda esta nomenclatura o esta subdivisión de los fenotipos o la clasificación molecular del cáncer de mama viene a través de estudios genómicos. La inmunohistoquímica que nosotros hacemos día a día, pues es un subrogado, pero no podemos contundentemente decir que con la pura inmunohistoquímica vamos a poder clasificar a los subtipos en en estos grupos como el basal-like, el HER2 positivo, el luminal A o el luminal B, porque esto viene de firmas genómicas. Y hoy en día también contamos con estas herramientas que nos dan en algunos casos información, bueno, en todos los casos información pronóstica con las diferentes firmas genómicas y algunas de ellas, específicamente hablando de Oncotype, pues nos da también información predictiva. Y con esto podemos evaluar cuál es el mejor beneficio de tratamiento para estas pacientes, incluyendo, por ejemplo, la pregunta de si la paciente fue sometida de manera inicial a un tratamiento quirúrgico, cuál va a ser el beneficio de la quimioterapia en un subgrupo específico de pacientes
con ganglios negativos o bien con ganglios positivos de 1 a 3, podemos realizar al tumor esta firma genómica y podemos tener más información pronóstica que nos permita la toma de decisiones. Entonces, ante esta ola tan grande de información que tenemos que manejar para tratar a una paciente con cáncer de mama, pues se hace muy, muy difícil que un solo, un solo médico o dos médicos, que sería el cirujano y el oncólogo, puedan llevar a cabo la toma de decisiones de manera precisa y eficaz en este grupo. Por eso es que ahora se hace necesario, y de hecho en un artículo que estuve revisando dice que el abordaje multidisciplinario es el gold estándar del tratamiento ahora del cáncer de mama. Y eso me pareció algo bastante relevante porque nos tenemos que hacer a la idea de trabajar en equipo para mejores desenlaces de las pacientes. Ahorita em, este esquema del equipo multidisciplinario se los estoy compartiendo porque este es el equipo que participa en el hospital donde yo trabajo. Nuestra unidad de tumores mamarios está compuesta por los tres pilares de la oncología, que serían los oncólogos médicos, los cirujanos oncólogos, los radiooncólogos. Sin embargo, alrededor de nosotros tenemos también la fortuna de poder contar con el genetista, con cirugía plástica para la reconstrucción mamaria e incluso a veces en algunos casos en etapas avanzadas que se tiene que hacer una cirugía de limpieza, ya sea por sangrado o por infecciones, pues también colabora cirugía plástica, patología, específicamente desarrollando experiencia en el área de patología mamaria, los radiólogos con alta especialidad en imagen mamaria, los médicos nucleares, fisioterapeutas, porque, bueno, pues sabemos la posibilidad del riesgo de desarrollar limitación en la movilidad del brazo tras los procedimientos tanto quirúrgicos como de radioterapia, el área de cuidados paliativos. Tenemos un gran equipo de farmacistas o de farmacéuticos clínicos. Evidentemente, nuestro equipo de trabajo social es fundamental. Y en este caso específico que yo les cuento, de la paciente de 21 años embarazada, pues tuvimos que colaborar también con los ginecólogos, los especialistas en neonatología e incluso poder presentar el caso a nuestro comité de ética. Entonces vean cuál es la importancia que conlleva las decisiones tomadas basados en un equipo multidisciplinario. Y bueno, pues aquí les quiero presentar una fotografía de todo nuestro equipo que trabajamos en el centro oncológico y que nos dedicamos al área de tumores mamarios. Y esto no es algo que esté improvisado, pues en realidad las diferentes asociaciones dedicadas a cáncer, como es ASCO y ESMO, pues nos dan la recomendación de poder trabajar bajo un equipo multidisciplinario. Muchas veces nos preguntamos, ¿y quiénes son los elementos esenciales que debieran componer el equipo multidisciplinario para la toma de decisiones en cáncer de mama? Pues ESMO nos da una posible respuesta a esto y dice que el equipo por lo menos debe incluir pues a los cirujanos, a los oncólogos médicos, a los radiooncólogos, a los radiólogos y a los patólogos, ¿no? Obviamente, pues tener también el equipo de enfermería con experiencia en este tópico, pero que también sería muy importante poder contar con cirujanos plásticos, médicos nucleares, genetistas, fisioterapeutas y trabajadores sociales. ASCO, por su parte, pues lo que nos dice es que el equipo multidisciplinario pues forma parte importante del tratamiento
del cáncer de mama, no necesariamente nos dice o nos recomienda cuáles son los actores mínimos que deberían de participar, pero sí da una pauta para que sean los casos, sobre todo los casos complejos, sean abordados a través de este modelo. Y bueno, pues un estudio recientemente publicado en 2021, sobre todo la mayor evidencia científica está desarrollada en Inglaterra, porque ellos hace 20 años se empezaron a cuestionar cuál era la evidencia para decir que el abordaje multidisciplinario tenía un impacto en el desenlace de las pacientes. Y al no contar con mucha información científica, pues lo que empezaron a hacer fue evaluar eh, eh, cuál era el impacto de los diferentes equipos multidisciplinarios. Y ellos nos presentan a través de este artículo un modelo de la manera en que ellos presentan a los casos y dicen, bueno, pues lo primero es seleccionar los casos, prepararlos para su presentación. Ellos incluso ya han desarrollado una aplicación que es la MEDIC y entonces hacen una revisión y priorizan todos los casos para poderlos revisar en la reunión del equipo multidisciplinario. Evalúan cada caso de una manera que puedan cubrir las necesidades del paciente tanto de manera clínica, pero también incluyen la parte psicosocial. Em, a través de las decisiones que se toman, entonces los diferentes grupos o los diferentes líderes de las áreas clínicas, pues se encargan de que este paciente reciba la atención de forma oportuna y eficaz. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, el modelo que utilizamos es que todos los pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama o bien incluso con sospecha, porque nosotros somos un centro de referencia en el Estado de México y entonces nos puede llegar de cualquier municipio simplemente con la sospecha. Aunque no esté confirmado, podemos recibirlo y lo recibimos en una consulta que hemos llamado preconsulta de la Unidad Funcional de Tumores Mamarios. Y esa preconsulta está liderada por el equipo de cirugía oncológica. Entonces, por primera vez llegan al hospital nuestras pacientes y se aborda. Un 60% de ellas ya llega con un diagnóstico, incluso con biopsia, y entonces en esa primer consulta lo que se hace es revisar el historial clínico y ver con qué estudios, tanto de imagen como de patología, cuenta la paciente y ahí se complementa si le hacen falta algunos estudios, se manda a revisión el material de patología si es que ya cuentan con ellos y si no, pues ahí se toma la biopsia. Si es una sospecha y necesitamos realizar, por ejemplo, el estudio integral de mama, mastografía y ultrasonido o incluso tomosíntesis, pues entonces se manda al área de imagen mamaria para que se puedan realizar estos estudios. En esa preconsulta se dan todas las indicaciones para completar el estudio de imágenes y gabinete, se manda a revisión de laminillas, se envía de manera, digamos que de cajón, a todas las pacientes a ser valoradas por nutrición y por psicología. Y una vez que la paciente ya cuenta con todos los resultados de los estudios, entonces es citada a la unidad funcional de tumores mamarios que la llevamos a cabo todos los martes y que ese equipo que yo les mostraba nos reunimos en el auditorio de nuestro hospital para poder sesionar estos casos. Evidentemente, en todo este trayecto, la trabajadora social es quien se encarga de dar seguimiento a que los estudios se realicen de forma oportuna y que en el momento de su sesión en la unidad funcional, pues entonces ya contemos con todos los resultados y podamos tomar una decisión. Entonces, de esta manera,
nosotros hicimos el abordaje multidisciplinario de esta paciente, donde pues nos surgieron varias preguntas, pero al final, y con todos los elementos que ya les presenté, de los factores pronósticos, de las características de la paciente y en este caso pues del embarazo, tomamos la decisión en el equipo multidisciplinario de dar a esta paciente con un embarazo de 22 semanas de gestación un tratamiento que iniciaría con quimioterapia neoadyuvante, posteriormente cirugía y posteriormente radioterapia adyuvante, y dependiendo de la respuesta a la quimioterapia neo, pues poder o no ofrecer un tratamiento adyuvante con capecitabina, que en el momento histórico que tratamos a esta paciente, pues era el estándar de tratamiento. Ahora podemos hablar, o más adelante seguramente van a hablar del papel de la inmunoterapia, pero nosotros no se la ofrecimos porque no era aún un estándar. Entonces, en estas sesiones que se tienen en el abordaje multidisciplinario, es importante considerar el estado de la paciente, obviamente la edad, la etapa clínica, la determinación de receptores hormonales y de HER2, y entonces plantearnos cuál va a ser el beneficio de la quimioterapia de acuerdo a los receptores hormonales. Una vez que decidimos que las pacientes en general puedan ir a este tratamiento, pues después programamos de manera sistemática la evaluación de la respuesta, evidentemente pues en cada consulta de seguimiento, pero también programamos un estudio de imagen, que en este caso en general es el ultrasonido, porque, bueno, obviamente si está con respuesta, pues nos vamos a una neoadyuvancia completa y posteriormente un tratamiento locorregional, pero si la paciente tiene datos de no respuesta o incluso de progresión, pues entonces nos vamos nuevamente con el equipo multidisciplinario para tomar decisiones de quizá cambiar a una segunda línea o bien un tratamiento local definitivo, como puede ser la cirugía, o en algunos casos evaluar la posibilidad de radioterapia. Pero por eso es que todos estos casos, y sobre todo aquellos que no presentan una respuesta, pues los tenemos que individualizar y volvemos al abordaje multidisciplinario. Como sabemos, pues hay factores que apoyan a que podamos llevar a las pacientes a un tratamiento no adyuvante. Esto es sobre todo las mujeres más jóvenes con carcinomas con grados altos, grado 3, con Ki-67 alto, la enfermedad triple negativa, que ahora la recomendación pues para estas mujeres es que incluso con un tumor de 2 centímetros, aunque los ganglios sean negativos, se benefician de un tratamiento no adyuvante, y esto por la mayor probabilidad de respuesta patológica completa, que cada vez se ha mejorado en este escenario, incluso ahora pues con agregar la inmunoterapia a este esquema. Y esto ha sido como la historia de los diferentes esquemas que se han propuesto para el cáncer de mama triple negativo. Incluso recordamos algunos esquemas como YEPAR sexto, eh, eh, en donde lo que buscábamos en todos estos diferentes tratamientos pues era mejorar los desenlaces tanto de respuesta patológica completa como de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, a través precisamente del subrogado de respuesta patológica completa. Hoy sabemos que nuestro estándar de tratamiento pues es la quimioterapia no adyuvante, pero asociada a la inmunoterapia, que en este caso es el pembrolizumab, que nos permite lograr alrededor del 65% de respuestas patológicas completas, con supervivencias libres de evento en torno del 91%. Y recientemente en ESMO de este año se presentó
el beneficio en supervivencia global en este grupo de pacientes. Entonces, aquí tenemos nuestro nuevo estándar de tratamiento en este subgrupo de los triple negativos. Pero todo esto lo estamos consensuando siempre en torno a la situación específica de cada paciente individual. También debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones en este equipo multidisciplinario, pues cuál es el impacto que vamos a tener con cada una de nuestras decisiones. Si esta paciente con un embarazo de 21 semanas de gestación, ¿por qué la vamos a llevar a una quimioterapia no adyuvante? Porque queremos lograr una respuesta patológica completa, porque vean cuál es la diferencia en el impacto de lograr una respuesta patológica completa en el periodo libre de enfermedad. Ya ven las curvas, la separación, la curva azul es aquellos que logran la respuesta patológica completa contra las que no logran la respuesta patológica completa. Y las pacientes que logran la respuesta patológica completa, prácticamente su desenlace en supervivencia se equipara a aquellas pacientes que son luminales. Entonces, todos estos datos, nuevamente les comento, se ponen sobre la mesa en este abordaje multidisciplinario. Entonces, el mensaje para llevar a casa el día de hoy es que el primer elemento para plantear el tratamiento oncológico a las pacientes con diagnóstico de cáncer es el equipo multidisciplinario, y ya les decía yo, es el estándar de manejo en los pacientes oncológicos, el ser llevados a tratamientos donde se toman decisiones en equipos multidisciplinarios. ¿Cuáles son los beneficios de tener este abordaje? Bueno, pues tenemos diagnósticos más, oportunos, pero también más em, específicos y certeros. La supervivencia global se impacta. Esto vamos a verlo con un trabajo, sin embargo, no se reproduce en los trabajos que se ha medido la supervivencia global, sobre todo cuando se incluyen a los diferentes tipos de tumores, que no solo sean específicos de cáncer de mama. También hay un impacto en el desenlace de supervivencia libre de progresión y en la calidad de vida de nuestras pacientes, así como en detectar de manera oportuna la recurrencia. En cuanto al diagnóstico, vean qué interesante, porque en este trabajo se describe que aquellos pacientes o aquellos casos que son seleccionados bajo un abordaje multidisciplinario, los cambios en el diagnóstico posterior a la discusión de los casos fue desde el 4 al 35%. O sea, hubo un cambio hasta en el 35% de los casos en cuanto al diagnóstico, una vez que se somete el caso en un tumor board o en una unidad funcional, como en el caso de nosotros. También en este estudio, donde se analizó el impacto del equipo multidisciplinario en los desenlaces de los pacientes, la mitad de las pacientes con cáncer de mama tuvo cambios en la interpretación radiológica y patológica cuando se enviaron a una segunda opinión por equipos multidisciplinarios. Esto me parece un dato bastante importante. Fueron la mitad de las pacientes que tuvieron un cambio. Es frecuente, pues, que ocurran cambios de planes de manejo después de una revisión del caso en el equipo multidisciplinario, porque estas modificaciones en el diagnóstico, tanto de imagen como en el de patología, pues tienen un impacto en la toma de decisiones de los tratamientos. En un estudio de cáncer de mama, hubo también cambios en el plan quirúrgico basados en el análisis del abordaje multidisciplinario. En el 17% de los casos, posteriormente a que se hizo una revisión de los resultados de imagen y patología, hubo un cambio en el plan quirúrgico. Y hubo hasta 32% de los casos en los que hubo un cambio en el plan quirúrgico cuando se discutían en el equipo multidisciplinario. Y ahí en la tabla que les pongo a un lado se ve cuáles fueron los cambios específicos que tuvieron que ser reconsiderados una vez que se discutieron en el equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo,
candidatas a conservación de mama cuando la recomendación inicial había sido mastectomía, em, u otras que al revés les habían recomendado la conservación, pero que no necesariamente eran candidatas a la conservación, incluso en el manejo de la axila. También hubo cambios en el caso de ganglio centinela en vez de una disección axilar de inicio. Y también en el caso de tratamientos sistémicos, eh, les habían propuesto de manera inicial mastectomía cuando necesitaban un tratamiento en adyuvante. Entonces, aquí es donde evaluamos la importancia de la toma de decisiones como un equipo. Otro de los beneficios de este abordaje, pues, es la mejoría en el tiempo a la atención, y eso es un dato que directamente va a impactar en los desenlaces de las pacientes, como la supervivencia global o la supervivencia libre de enfermedad. Y aquí se evaluaron en este trabajo 541 pacientes, de los cuales se hicieron dos grupos. Este fue una corte retrospectiva. Entonces, 419 habían estado sometidos a un abordaje multidisciplinario contra 122 que no. Entonces, lo que evaluaron aquí fue, fíjense, también no solo el tiempo, sino también las discrepancias que había entre pacientes de raza negra contra los blancos. Y vieron que la mediana del tiempo del diagnóstico al tratamiento fue mayor entre los negros, o sea, se tardaban más con la raza negra que contra los blancos. Y la mediana de inicio de tratamiento en el grupo de abordaje multidisciplinario fue menor de 60 días contra el grupo que no fue sometido a abordaje multidisciplinario, que fue mayor en 60 días. Y evidentemente sabemos que el tiempo en el tratamiento de estos pacientes pues impacta en el pronóstico. Entonces, veamos cómo cada paso va cobrando relevancia en este abordaje. Ahora, este trabajo, que también es una cohorte retrospectiva, pero es bastante grande, de 13,000 pacientes, también en Reino Unido, y ahí se pusieron a comparar por dos periodos de tiempo. En el periodo de tiempo del 90 al 94 y del 96 al 2000, en donde antes del 94 no hacían una intervención multidisciplinaria, y después en el grupo del 96 en adelante hacían una intervención multidisciplinaria. Y lo que se vio, como lo podemos ver aquí en estas gráficas, es que hubo una mejor supervivencia cáncer específica y también una mejor supervivencia global en el grupo de la intervención, es decir, en el grupo que fueron sometidos a abordajes multidisciplinarios. En este caso, 18% en el impacto en supervivencia global en el grupo de intervención. Este es uno de los estudios que demuestra que el trabajo multidisciplinario tiene un impacto en la supervivencia global, y este específicamente es de cáncer de mama. También es cierto, y debemos tener pues los pies puestos sobre la tierra, porque no todos no todos los casos, el 100%, se puede someter a estos comités de equipos multidisciplinarios. En el caso de nuestro hospital sí lo hacemos, pero esto no es reproducible en cada uno de los hospitales públicos y privados en México, por ejemplo, que tratan pacientes con cáncer de mama. Entonces, incluso la recomendación global es que por cuestiones de disponibilidad de personal especializado, disponibilidad de tiempo en sus horarios de trabajo, carga laboral, o sea, el número de pacientes que se tienen que sesionar, pero que también se tienen que dar solución en un hospital. Incluso a veces hasta el espacio físico para poder tener estas reuniones de equipo multidisciplinario, pues torna un poco complejo que todos y cada uno de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama puedan ser sesionados. Entonces, aquí la recomendación es que sí o sí los casos complejos tienen que ser abordados por un equipo multidisciplinario.
como fue el caso de nosotros, que la complejidad venía desde la edad, una etapa avanzada y asociado al embarazo. Em, entonces, el beneficio mayor de someter a los pacientes a un abordaje multidisciplinario está en los casos complejos, es decir, en algún subtipo que sea muy raro o que pase poco frecuente, que haya tenido fallas a tratamientos previos y que se esté comportando de una manera biológicamente agresiva, que tenga comorbilidades significativas, que existan problemas psicosociales que impidan tener una adherencia al tratamiento a las pacientes. Y también recordar que el abordaje multidisciplinario es el foro ideal para realizar recomendaciones con respecto a cambios de estrategias de tratamiento en el caso de pacientes con enfermedad avanzada. Evaluar también la efectividad tanto clínica como costo efectiva de los tratamientos, llámese quirúrgicos de radioterapia eh, o tratamientos sistémicos para las pacientes e incluso también para el propio hospital. Aquí es un buen foro para que las moléculas nuevas eh, podamos tener una educación al personal de salud en cuanto al manejo de los efectos adversos. Entonces, veamos cómo le podemos sacar provecho a este abordaje en estos casos. En nuestra paciente, para continuar, poder ver de manera un poco más palpable cómo es este abordaje en torno a un caso, pues bueno, nuestra paciente recibió quimioterapia no adyuvante con adriamicina y ciclofosfamida por 4 ciclos, que para este trimestre del embarazo está permitido, no hay una contraindicación. Posteriormente a ello, tuvo su parto eutóxico el 12 de diciembre sin complicaciones. Y después continuamos con quimioterapia y no es neoadyuvante, es adyuvante con docetaxel y carboplatino por 4 ciclos. Y después se realizó una mastectomía radical modificada derecha, donde no tuvimos respuesta patológica completa. De hecho, tuvo una enfermedad residual bastante importante. Le dimos, por lo tanto, capecitabina adyuvante por la enfermedad residual, ya que les decía que en este momento histórico, pues no teníamos avalado o todavía no estaba como un estándar el uso del pembrolizumab. También recibió radioterapia, ciclo mamario completo, y desde entonces se mantuvo en vigilancia. Nosotros, pues en su seguimiento, la paciente nos decía que tenía tos esporádica y tenía aumento de volumen en el brazo derecho. Mandamos a hacer estudios de extensión en donde desafortunadamente se detectaron metástasis pulmonares, que aquí las podemos ver en estos cortes axiales de tomografía, el gamma óseo negativo a metástasis y planteamos un diagnóstico de una recurrencia de la enfermedad a 9 meses de haber terminado todo su proceso de tratamiento. Entonces, nuevamente, aquí viene el abordaje multidisciplinar y es plantearnos nuevamente en dónde estamos parados con esta paciente, recordando que es una paciente joven con cáncer de mama, triple negativo, sin respuesta prácticamente a la quimioterapia no adyuvante. Evidentemente esto le daba un alto riesgo de recurrencia y entonces, tras 9 meses, tiene una recurrencia pulmonar. En este eh, abordaje multidisciplinario nos planteamos una rebiopsia ante una recurrencia temprana. Tenía síntomas moderados, en realidad solo la tos, no tenía disnea y no tenía datos de crisis visceral. Entonces, todos esos planteamientos nos los hicimos para la toma de decisiones y debimos también considerar esquemas previos que le habíamos administrado y no teníamos duda de que esta paciente tenía que recibir tratamiento sistémico. Entonces, también el equipo de oncología, pues nos hicimos las preguntas de
cuál sería la mejor primera línea, esquema combinado secuencial, por cuánto tiempo y cuáles iban a ser los objetivos del tratamiento. Teníamos todas estas opciones planteadas y tomando en cuenta todo el contexto de la paciente, pues dimos quimioterapia paliativa inicialmente con eribulina porque pues ya había sido expuesta a antraciclinas y taxanos de manera previa en una neoadyuvancia muy cerca de la recurrencia. Posteriormente, pues hizo 2 líneas más, paclitaxel y gemcitabina en tercera línea. Desafortunadamente, pues esta paciente no le fue bien en un contexto de un cáncer de mama metastásico triple negativo. Entonces, en este contexto también de la enfermedad avanzada, sigue habiendo beneficios del abordaje en el equipo multidisciplinario porque nuevamente tenemos que considerar características de la enfermedad, del tratamiento que vamos a proponer y de la paciente, como ya lo habíamos hablado, en la enfermedad eh, localmente avanzada que inicialmente teníamos. Nuevamente se tienen que considerar diferentes variables donde cuenta la carga de la enfermedad, las respuestas que ha tenido a tratamientos previos, los intervalos libres de enfermedad, el estatus ahora de los receptores. Nosotros en este momento no le tomamos una rebiopsia a la paciente. Obviamente, las preferencias de la paciente ya en una enfermedad avanzada, cuál es su edad, su performance status, las comorbilidades. Incluso debemos de considerar aspectos socioeconómicos y psicológicos como distancia desde la casa al hospital, qué tanto la paciente quiere venir, a lo mejor si yo le ofrezco un esquema semanal. Entonces, no perdamos de vista que estos tomas de decisiones son complejas. Incluso este esquema nos permite visualizar de una manera más gráfica cómo es que tenemos que hacer el planteamiento de un tratamiento en enfermedad avanzada, teniendo en cuenta que es un tratamiento paliativo que va a prolongar la supervivencia y va a controlar los síntomas. Em, Tenemos que hacer uso, claro, de la literatura, de las guías y de la evidencia científica que nos permitan considerar los tratamientos más eficaces, pero también siempre hablar con las pacientes de los posibles efectos secundarios, porque evidentemente tenemos que poner en la balanza la toxicidad y la calidad de vida en este contexto, sobre todo paliativo. Existen algunos factores, tanto internos como externos, asociados al éxito de un manejo en equipo multidisciplinario y este estudio en específico los evalúa. Y los internos nos hablan del tamaño del grupo, o sea, de los diferentes profesionales de la salud que están involucrados en la toma de decisiones, quiénes son los que participan, o sea, la composición de las diferentes disciplinas en la salud que participan, cuál es su distribución. Incluso algo que me pareció muy importante, cuál es el balance de género, o sea, cuántos son hombres, cuántos son mujeres en este equipo multidisciplinario. Los factores externos es el ratio entre el tiempo invertido y la carga de trabajo y también el tiempo invertido en dar seguimiento a las decisiones eh, tomadas para esa paciente. O sea, cuánto me lleva a mí que esta paciente le hagan la biopsia, que le hagan el ultrasonido. Todo eso tiene impacto en el abordaje multidisciplinario. Y vean que todo lo que está aquí en esta tabla, todo lo verde, eh, tiene como un impacto positivo y lo rojo en realidad no es tan, tiene un impacto negativo, como la carga de trabajo, la complejidad de la logística y las reacciones negativas del personal involucrado. Finalmente, los beneficios en las pacientes, pues los vamos a ver en que el tratamiento va a ser o sea, va a ser personalizado. Vamos a considerar que habrá reducción de las complicaciones de los diferentes tratamientos. Hay mayor eficacia de los tratamientos al ser pues tratamientos personalizados y con mayor información científica de cada una de las diferentes áreas. Mejora la calidad de vida de las pacientes y hay una mayor adherencia al tratamiento. Y esto se ha evaluado a través de encuestas que se han realizado directamente a las pacientes. Entonces,
Las recomendaciones para los abordajes en equipos multidisciplinarios, pues primero es que hay que asegurar que la información presentada de cada caso sea suficiente para disminuir los casos que se tengan que posponer o que tengan que llevarse a discutir nuevamente. Hay que utilizar algoritmos para priorizar los casos y evitar una sobrecarga laboral. Como les decía, enfocarse en los casos complejos durante las sesiones y obviamente es importante promover la unidad del equipo, del trabajo en equipo, porque esto pues va a ser importante también para el personal de salud que tenga un mejor ambiente y que pueda estar en mejores condiciones para la toma de decisiones. Y finalmente les quiero dar algunas conclusiones en donde les digo que el principal objetivo del abordaje multidisciplinario en cáncer de mama es asegurar que las pacientes sean tratadas por un equipo especializado. El equipo multidisciplinario tiene impacto en los desenlaces de las pacientes debido a que mejora el tiempo de inicio de tratamiento y existe mayor apego a la evidencia científica. Si bien es importante, esto es un campo de investigación actual. Todavía nosotros deberíamos de estar escribiendo sobre nuestra experiencia sobre el trabajo en equipos multidisciplinarios y lo debemos adaptar pues a las condiciones de nuestros diferentes sistemas de salud. Y pues muchas gracias por su atención.